¿Existen formas de conocimiento que no sean científicas? Quienes proponen realidades preternaturales, quienes proponen religiones, quienes proponen ciertos rollos esotéricos, suelen decirnos que ¿por qué creemos que el conocimiento es únicamente científico si hay otras formas de conocer? Ciertamente hay formas de saber las cosas que no son científicas. Por ejemplo, para aprender guitarra no se aplica forzosamente el método científico, aunque para la comprensión, por ejemplo, de los intervalos musicales, de la armonía, sí acudimos a fenómenos fundamentales de la ciencia de la acústica. La física nos ayuda mucho a entender por qué un acorde suena bien o suena mal, pero para aprender guitarra, para tener el conocimiento pleno de la ejecución del instrumento, del violín o del piano, no utilizamos el método científico, sino utilizamos la práctica, igual que para aprender fútbol. Y eso quiere decir que el conocimiento revelado tenga algún valor similar al de la práctica o de la ciencia o del estudio de la jurisprudencia o de la historia, que no forzosamente para aprender la historia de los romanos tenemos que conocer o aplicar el método científico. Pero para conocer el hecho real de la existencia de los romanos solo tenemos una forma, y es el conocimiento científico. Es la exploración arqueológica, es la datación por medio de las herramientas que nos ha dado la ciencia, es el conocimiento de los distintos materiales, gracias a nuestro conocimiento de la mineralogía, de los materiales, de los trabajos de la metalurgia y de cómo se desarrollaron a lo largo del tiempo. Para conocer el universo, no para adquirir ciertas habilidades o para conocer fenómenos humanos, para conocer el universo, sí, solo la ciencia permite llegar a un conocimiento real. Y esto no significa de ninguna manera que quien lo dice, que no es científico, que soy yo, que soy periodista dedicado a la ciencia y que he vivido rodeado de científicos y de conocimiento toda mi vida sin ejercitarlo directamente, eso no quiere decir que haya arrogancia, simplemente se está afirmando un hecho. Si usted quiere volar en un avión, necesita utilizar los principios de la física y de la aerodinámica, si no, no volará. Podrá usted hablar de levitación, engañando miserablemente a la gente como lo hizo el Maharishi Mahesh Yogi, pero no levitará. Y en este instante, en este preciso instante, nadie en el mundo está levitando. Podrá usted hablar de las alfombras mágicas y de extraterrestres que lo llevan de paseo a su planeta, pero en este momento nadie lo está haciendo. Podrá usted decir que la astrología nos permite conocer el futuro, pero en este momento nadie está diciendo cómo será el futuro con la astrología, y cada vez que se le somete a prueba resulta que sufren descalabros aterradores. La única forma que hemos diseñado hasta ahora para conocer la realidad es la ciencia. ¿Qué ventaja tiene? ¿Por qué puede decir tan arrogantemente que es la única verdad? Bueno, no es la única verdad, porque la verdad como tal no existe, pero nos permite conocer verdades a diferencia de otros procedimientos. ¿Por qué? Porque se contrasta contra la realidad, porque se somete a prueba todos los días. Otra mentira común de los esotéricos es decir que la ciencia cambia continuamente. No, no es cierto. La ciencia evoluciona, pero los conocimientos que ya tenemos son conocimientos que disfrutamos y que valen. Usted no será capaz de creer, me imagino, que el día de mañana se descubrirá que el principio de Arquímedes era falso y que por tanto los barcos dejarán de navegar y se hundirán todos en ese preciso momento. El hecho mismo de que los barcos y los botes y las lanchas floten todos los días, y los patitos de hule también, es prueba de que el principio de Arquímedes es verdad. Lo mismo pasa con el principio de Bernoulli en el caso de los aviones, y lo mismo pasa con las gafas que tengo aquí. La óptica, desarrollada en gran medida por Newton, pero con las gafas que empezaron a hacerse cientos de años antes, no va a cambiar, no va a dejar de funcionar, funciona. Y esa es la ventaja que tiene la ciencia en contra de otras formas de afirmación de conocimientos obtenidos de maneras más o menos mágicas. El conocimiento revelado de las religiones es el principal ejemplo de estas verdades reveladas. ¿Cómo sabemos que la Biblia es verdad? Bueno, porque la Biblia lo dice. ¿Y qué dice la Biblia? Que la escribió Dios, y Dios no puede mentir, por lo tanto, la Biblia no dice mentiras. Pero la Biblia dice que el mundo tiene 4 esquinas, y no tiene 4 esquinas, es un esferoide. Te equivocas. La Biblia dice que no se equivoque, por lo tanto no se puede equivocar. Esto en lógica se llama razonamiento circular y no sirve para nada más que para hacer lo que se conoce como el juego del tío Lolo, básicamente hacerse tonto solo.
La ciencia es la forma que tenemos de conocer la realidad. No puede haber otra porque todas recalarían en un hecho fundamental. En el momento de constatarlas, de comparar la propuesta con la realidad, funciona o no. Si funciona, es científica. Si no funciona, algo tiene de imaginación, algo tiene de fantasía y algo tiene de dudable y que merece ser sometido a investigaciones más profundas. La acupuntura no ha demostrado que funcione, la homeopatía no ha demostrado que funcione, la telepatía no ha demostrado existir, las varitas de Saori no encuentran agua y ciertamente los videntes no ven el futuro y muchos de ellos ya quisieran haberlo visto con las historias que uno llega a leer en los periódicos. Es triste, quizás, que el mundo de la fantasía no exista en la realidad. Disfrutemos la fantasía como lo que es fantasía. Tenemos derecho, tenemos la capacidad humana y la creatividad maravillosa para disfrutar la fantasía, para crear la fantasía. No necesitamos que existan las hadas para divertirnos con los cuentos de hadas. No necesitamos que existan los extraterrestres para conocernos a nosotros mismos a través de la ciencia ficción. No necesitamos a los vampiros para disfrutar el Drácula de Bram Stoker y toda la saga vampiresca de todos los tiempos. Creer que se tiene el conocimiento es más peligroso que ninguna otra cosa. Cuando alguien afirma tener un conocimiento de alguna forma extraña, lo primero que se le dice es demuéstralo. Cuando las personas se niegan a demostrarlo, se enfurecen si se les somete a prueba, atacan, agreden, insultan, psicoanalizan rápidamente al que habla diciendo tú lo que pasa es que no crees en las cosas maravillosas porque tienes una vida muy triste, quiere decir que no pueden probarlo. La razón no es, como algunas veces nos dicen, la enemiga de la emoción, la enemiga de las pasiones, la enemiga de la intensidad espiritual humana, no. La razón es la enemiga de la irracionalidad. El conocimiento es el enemigo de la ignorancia. Y las emociones que se disfrutan teniendo como bases la razón y el conocimiento siempre serán bastante más legítimas que las que se tienen desde la estupidez y la ignorancia. Yo por lo menos creo que cuando escuchamos a Bach podemos asombrarnos mucho más de la capacidad creativa de un hombre del barroco capaz de imaginar y desarrollar todas esas maravillas, que si creemos que lo hizo Dios finalmente, ¡pová! Cualquier Dios compone la tocata y fuga en re menor de Bach. La razón es amiga también de las pasiones y la emoción. ¿No cree usted?